esa es una de las preguntas que se hacen muchos. ¿Qué consecuencias pudiera enfrentar el rapero Travis Scott o los organizadores del evento Astroworld luego de la muerte de estas 8 personas y varios heridos? Eso y mucho más le vamos a estar preguntando al abogado criminalista Vance Owen, quien nos acompaña desde Los Ángeles. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, abogado. Le pregunto, ¿qué consecuencias legales puede enfrentar entonces el rapero Travis Scott? Pues tenemos que recordar que en este país el árbol legal tiene 2 ramas, la rama penal, que significa tiempo en cárcel, y la rama civil, que significa daños económicos. Y esta situación quizás pudiese el artista enfrentar ambos. Él tiene ya una historia de problemas penales en otro concierto que había sucedido en Arkansas hace varios años, en donde se le pusieron cargos de incitar al motín, de conducta desordenada y de poner en peligro el bienestar de un menor. Y ahí tuvo que ser arrestado y fue encarcelado hasta que puso fianza y tuvo que pagar daños también, como de $6,000 a los heridos. Entonces, él tiene una historia de incitar o motivar a sus públicos para que se porten mal. Y eso quizás le vaya a causar problemas aquí, ambos, del ramo civil y de la rama penal igualmente. Es decir, ¿pudiera entonces ir a la cárcel nuevamente? ¿Cuáles serían los cargos por los que pudiera ir a la cárcel en dado caso y por cuánto tiempo? Pues ahí hay muchas preguntas aún por responderse, pero si la ciudad de Houston sigue la guía que usó el estado de Arkansas, entonces le pudiesen poner ese cargo de incitar a la gente a que hagan cosas violentas o que brinquen las barreras o ignoren a los de verde, que son los policías, y los motivaba como a portarse mal, que causó la estampida, causó la oleada de multitudes y obviamente asfixió a muchos de los que estaban presentes. Entonces, los cargos criminales podrían ser incitar, conducta desordenada y poner en peligro el bienestar de menores, porque estamos hablando de menores de edad que también estaban presentes en este concierto. Ahora, esos todos son cargos menores, así que el cargo máximo para un cargo menor es 1 año en cárcel, pero también pudiese haber multas bajo la ley de Texas. Tardó media hora, al menos eso dicen los reportes, en detener el concierto. ¿Por qué tardaría tanto? Hay, por supuesto, quienes lo justifican y dicen que solamente el productor ejecutivo del concierto o el director técnico han podido detener el concierto, pero él es el que está allí en primera fila viendo realmente lo que pudiera estar sucediendo con estas personas. ¿Puede ser acusado, por ejemplo, por lo que llamarían en inglés poor judgment o poco juicio o criterio? ¿Eso sería una demanda civil, por ejemplo, una acusación civil? Del aspecto civil, obviamente es más fácil comprobar un caso civil que un caso criminal, y definitivamente él estaba o tiene el talento, Travis Scott, de fomentar a su público de jóvenes. Uno de sus modismos es: no es un mosh pit si no hay heridos. Mosh pit es una área donde bailan un poco agresivamente. Él dice, si no hay heridos, no es mosh pit. Entonces, él es como un caos inspirador. Él es una persona que está realmente al timón. Él tiene el micrófono, él tiene el poder en su mano, pero tiene una historia de antecedentes de ignorar el bienestar de su público, y aquí pues estamos viendo otro ejemplo. Así que yo creo que va a ser un caso civil muy, muy grande. Ahora, lo arriesgado para las víctimas es que la póliza que tiene la compañía de conciertos no es muy grande y quizás no tenga suficientes beneficios para todos los afectados. Así que a fin de cuentas, quizás Travis Scott tendrá que meter la mano a su propio bolsillo. ¿Y qué puede pasar precisamente con los organizadores del concierto? Porque hasta ahora, además de lamentar lo sucedido, por un lado se ve que no tomaron las medidas necesarias, pero por otro lo que han dicho también es que van a devolver el dinero, van a reembolsar el dinero de los tickets de los que fueron ese día y del siguiente día cuando se tuvo que cancelar el concierto. Pero, ¿qué pasaría con los organizadores? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias para ellos? El organizador principal es una empresa nacional llamada Live Nation, y ellos aquí, según algunos de los reportes que he visto en los medios, indican que estaban contratando elementos de seguridad
el día anterior al evento. ¿Qué significa qué? Significa que no tuvieron tiempo para entrenarlos apropiadamente para manejar una situación así tan complicada. Quizás también ellos tenían seguridad insuficiente o no tenían métodos de seguridad implementados para proteger en una situación como la que se vio. ¿Podrán ir a la cárcel alguno de estos organizadores o no? Es posible que los organizadores también tengan responsabilidad, pero muchas veces cuando son entidades corporativas es un poco más complicado el poner en la cárcel a una corporación. Entonces quizás los representantes de la empresa se vean responsables penalmente si acaso llega a ese punto, ¿no? Pero el que tenía la palabra final es Travis Scott. Entonces yo creo que él a final de cuentas va a tener que tomar cartas en el asunto él mismo. Travis Scott ofreció, o al menos su representante dijo que iba a pagar por los funerales de estas 8 personas. Dijeron también que Travis Scott está en contacto con las autoridades y colaborando con la investigación. Más allá de lo que pudiera pasar en esta investigación y de los cargos que pudiera enfrentar, ¿se puede llegar también a acuerdos fuera de la corte con familiares de las víctimas? Absolutamente. O sea, estas demandas que han sido entabladas en contra de los organizadores del concierto y de Travis Scott son demandas civiles que buscan algún castigo o recompensa económica. Tenemos que tomar en cuenta que no existe suficiente recompensa para reemplazar lo que es carne y hueso, obviamente. Pero aquí siento yo que quizás los beneficios de Travis Scott que él gana, por ejemplo, de Nike, que gana de McDonald's, que gana de sus conciertos, quizás el dinero personal de él se vea en juego aquí, si acaso las pólizas de seguro Astroworld y de los promotores no sean suficientes para cubrir los gastos de tantos afectados. Qué locura, de verdad, terminó siendo esto, una verdadera tragedia, abogado, y cuando hablamos también de un niño de 9 años, nada más en un coma inducido, por haber estado allí compartiendo con su papá y que lamentablemente pues perdió el conocimiento al ser también en parte víctima de esto que estaba sucediendo.